Ni las películas de Crepúsculo lograron tanto como los vampiros que protagonizan esta historia. Quédate para ver cómo estos no necesitan tener brillitos para manejar a un país entero. Comencemos. Filipinas, un archipiélago de más de 7.000 islas ubicado en el sudeste asiático, ha sido un punto estratégico debido a su ubicación geográfica. Durante siglos, las potencias extranjeras, como España y luego Japón, vieron en Filipinas un territorio de gran valor. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió Filipinas, lo que dio lugar a un periodo de ocupación caracterizado por la brutalidad y la represión. Bajo el control japonés, los filipinos sufrieron grandes pérdidas, pero también surgieron movimientos de resistencia, como el Hukbalahap, un grupo guerrillero que luchaba contra los japoneses. Al finalizar la guerra en 1945, con la ayuda de las fuerzas estadounidenses, Japón fue expulsado de Filipinas. Aunque el conflicto con los japoneses había terminado, el país continuaba en medio de tensiones internas y luchas por el control político. El 12 de junio de 1898, bajo el liderazgo de Emilio Aguinaldo, los revolucionarios filipinos declararon su independencia de España. Sin embargo, esta no fue reconocida, y en lugar de otorgar la libertad, el territorio fue cedido a Estados Unidos mediante el Tratado de París. Por $20 millones, una suma que hoy equivaldría a unos 750 millones, Washington tomó el control del archipiélago, una cifra que hoy equivale al costo de producir 2,5 películas de la franquicia Avengers. Es impactante pensar que una nación entera fue valorada en menos que una serie de películas de superhéroes. Tras la cesión, Estados Unidos estableció un gobierno militar en las islas, manteniendo su dominio hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en 1935 se formó la Mancomunidad Filipina, con algo de autonomía, la plena independencia no llegó hasta el 4 de julio de 1946, cuando el gobierno estadounidense finalmente reconoció la soberanía del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón intentó tomar el control del archipiélago como parte de su expansión en Asia. En 1941, las fuerzas imperiales japonesas invadieron y ocuparon el territorio, sometiendo a su población a una ocupación violenta. En respuesta, surgió el Hukbalahap, un grupo guerrillero cuyo nombre significa Ejército Popular contra los Japoneses. Este movimiento de resistencia, que la gente le llamaba Huk, formado principalmente por campesinos, luchó con valentía contra los invasores japoneses, organizando emboscadas y guerrillas para liberar su tierra. Sin embargo, tras la derrota de Japón en 1945, los Huks, lejos de disolverse, continuaron su lucha, esta vez contra el nuevo gobierno que veían como un títere de los intereses estadounidenses. A pesar de que el grupo nació para expulsar a los ocupantes japoneses, Estados Unidos temía que su lucha evolucionara en un movimiento comunista, dado el contexto de la Guerra Fría. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, envió a Edward Lansdale, cofundador de la CIA, para encargarse de desmantelar la resistencia y asegurarse de que el país no cayera bajo la influencia comunista. Suscríbete. Edward Lansdale era un personaje singular en el mundo de la inteligencia militar. Antes de unirse al ejército, había trabajado en publicidad en San Francisco, lo que le proporcionó una comprensión única de la psicología humana y cómo influir en las creencias y comportamientos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA, donde comenzó a desarrollar su enfoque sobre las operaciones psicológicas. Para Lansdale, la clave para ganar una guerra no solo estaba en la fuerza militar, sino en comprender las creencias, costumbres y miedos de la población local. Su estrategia consistía en usar las supersticiones y leyendas de los pueblos donde tenía que pelear, para sembrar miedo y confusión en los enemigos. Esta técnica sería fundamental en su misión en Filipinas, donde los Hukbalahap se habían refugiado en las montañas y aldeas rurales. Dale me gusta. Hola, un segundo, por favor. Antes de seguir, necesito tu atención. Sí, tú, esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental. En las zonas rurales de Filipinas, las supersticiones locales desempeñaban un papel crucial en la vida de las personas. Una de las leyendas más temidas era la del aswang, una criatura vampírica que, según se creía, podía adoptar la apariencia de una persona normal durante el día, pero por la noche atacaba a sus víctimas, drenando su sangre con una lengua afilada y larga. Este mito era ampliamente creído en las aldeas donde los Huk se escondían, y Lansdale decidió aprovecharlo para sus operaciones psicológicas. El primer paso de Lansdale fue implementar la táctica conocida como los ojos de Dios. Se trataba de pintar grandes ojos en las casas de aquellos aldeanos que se creía que apoyaban a los Huk. El objetivo era hacer que los simpatizantes de los rebeldes creyeran que estaban siendo vigilados por alguna fuerza sobrenatural. La aparición repentina de estos ojos generó pánico y paranoia entre la población, debilitando el apoyo local a los guerrilleros. Lansdale llevó esta estrategia un paso más allá al usar el mito del aswang. En una operación particularmente macabra, su equipo capturó a un guerrillero Huk. Le hicieron 2 incisiones en el cuello, simulando las marcas de un vampiro, y luego colgaron su cuerpo boca abajo para drenarle la sangre. El cuerpo fue dejado en un sendero donde los demás Huk lo encontrarían. Al descubrir el cuerpo de su compañero drenado de sangre, los guerrilleros, aterrorizados, creyeron que un aswang estaba cazándolos, lo que los obligó a abandonar la zona. Además de estas tácticas visuales, Lansdale utilizó aviones que sobrevolaban estas aldeas, emitiendo mensajes de maldiciones en el idioma local. Estos mensajes advertían a los aldeanos que, si continuaban ayudando a los rebeldes, sus familias serían maldecidas para siempre y sufrirían miles de desgracias. Esta combinación de superstición y terror psicológico debilitó significativamente la resistencia de los guerrilleros. Tras derrotar militarmente a los Hukbalahap, Lansdale no se conformó solo con eso y dirigió sus esfuerzos hacia la manipulación política en el país. A través de la CIA, apoyó la candidatura de Ramón Magsaysay para la presidencia. Aunque el político fue presentado como un defensor del pueblo, tras bambalinas, nuestro militar y la agencia controlaban cada paso de su campaña. Esta candidatura
fue impulsada con grandes sumas de dinero proveniente de Estados Unidos, campañas de desprestigio contra sus rivales y tácticas encubiertas como sabotaje de discursos y la difusión de propaganda. Con estas estrategias, Magsaysay triunfó en las elecciones de 1953, consolidando así el control estadounidense sobre la política local. Desde entonces, las decisiones gubernamentales estuvieron fuertemente influenciadas por los intereses de la CIA, lo que permitió reprimir cualquier inclinación ajena a la capitalista en el país. Desde entonces, las decisiones gubernamentales estuvieron fuertemente influenciadas por los intereses de la CIA, lo que permitió reprimir cualquier inclinación ajena a la capitalista en el país. Las tácticas implementadas por Lansdale en la región, tanto psicológicas como políticas, sirvieron de modelo para otras intervenciones en conflictos posteriores, como la Guerra de Vietnam y los intentos por desestabilizar el gobierno cubano. Aunque algunas de estas operaciones fallaron, el legado de las estrategias de guerra psicológica que desarrolló dejó una huella duradera en la CIA y en la forma en que Estados Unidos condujo sus intervenciones en el extranjero. Para que veas que creer en supersticiones muchas veces no tiene sentido. Aunque si no le das like, te suscribes o comentas, podrás tener pesadillas. Hasta la próxima.